¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico en un paciente con adenocarcinoma? Esto es en un paciente sin cirrosis. ¿Ok? Las opciones de tratamiento son la resección hepática, obviamente, ¿no? La resección de la tumoración. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede hacer un trasplante hepático. El trasplante hepático se hace solamente si la lesión mide menos de 5 centímetros o si no existen más de 3 lesiones, cada una menor de 3 centímetros de diámetro. ¿Ok? Si son lesiones chiquitas. En esos casos se puede hacer un trasplante hepático. Tanto la resección hepática como el trasplante hepático son las únicas que podrían proveer la curación del paciente. ¿Ok? El resto no está demostrado que vaya a producir mejora o sobrevida mayor a los 5 años. Se puede hacer radiofrecuencia del tumor, se puede hacer alcoholización, se puede hacer quimioembolización, incluso mediante radiología intervencionista, se puede dar quimioterapia también. Pero lo principal es la resección hepática o, en algunos casos muy especiales, el trasplante hepático. Muy bien. La siguiente pregunta, la 21, dice, en la cirrosis hepática, ¿cuál sería la exploración inicial de elección entre las siguientes para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma? Niveles de fosfatasa alcalina, tomografía computada abdominal, gammagrafía hepática, ecografía abdominal o angiografía hepática. ¿Cuál creen que sería? Dice, en la cirrosis hepática, paciente cirrótico, ¿cuál sería la exploración inicial de elección entre los siguientes? ¿No? Inicial, dice, ¿no? Y de elección. Niveles de fosfatasa alcalina, es muy inespecífico, ¿verdad? La taja abdominal, la tomografía, como les repito, no es muy útil en lo que es la parte hepática, ¿no? En hígado, mejor es la ecografía. La gammagrafía hepática es buena para detectar lesiones recidivas o cáncer que se hayan asentado en el hígado o incluso que hayan hecho metástasis, ¿ok? Pero como exploración inicial no es buena, ¿no? Por el costo que tiene. La angiografía hepática no es útil tampoco para demostrar cáncer de hígado, ¿no? Lo principal es la ecografía abdominal. Acuérdense, la ecografía abdominal es el examen de lejos más importante en el seguimiento de lesiones hepáticas y de cáncer de hígado. Muy bien. Esta es una pregunta de residencia también. Entre los tumores malignos, dice, localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? Cáncer metastásico, carcinoma hepatocelular, cistoadenocarcinoma hepático, colangiocarcinoma o hepatoblastoma. ¿Cuál es? La A, ¿no es cierto? El cáncer metastásico, de lejos, ¿ya? De lejos. Y el cáncer metastásico más frecuente que da al hígado, o digamos los tumores metastásicos que se encuentran en el hígado, con más frecuencia provienen del colon. ¿Okay? Provienen del colon. Entonces, de lejos, los tumores malignos localizados en el hígado, con mayor frecuencia, son cáncer metastásico. Muy bien. Vamos a hablar algo de lo que es pancreatitis, ¿ok? Y de cáncer de páncreas. En general, la pancreatitis, el manejo, el tratamiento es médico. Hay algunas indicaciones muy precisas para realizar la cirugía en el caso de pancreatitis, ¿ok? Son indicaciones muy puntuales. Como vimos, el páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene mucha relación con el duodeno, ¿no? La vascularización es compartida entre el marco duodenal, o sea, las 4 porciones del duodeno y la cabeza del páncreas. El páncreas tiene una porción inicial que es la cabeza del páncreas, un cuerpo y una cola, ¿ok? Tiene un conducto que es el conducto pancreático principal de Wirsum que va a unirse al colédoco para desembocar en el duodeno. Además, muchas veces, en la mayoría, tiene un conducto accesorio que es el conducto accesorio de Santorini, que va hacia la parte superior. Este órgano, el páncreas, se puede inflamar
por varias causas, ¿no? Pero la principal es la causa biliar. O sea, un cálculo que está en la vesícula biliar pasa a la vía biliar principal, baja por la vía biliar principal y se impacta en la ampolla de Vater. Al impactarse en la ampolla de Vater va a producir la obstrucción de la desembocadura también del conducto pancreático principal y por ende las enzimas no va a haber dónde desfoguen y van a empezar a autodigerir el páncreas y ahí se produce la pancreatitis. ¿Ok? Entonces, la pancreatitis aguda se hace el diagnóstico mediante la serología, ¿no? Mediante el análisis de la amilasa mayor a 4 veces el valor normal, se considera que hay una pancreatitis. La lipasa es una enzima que sirve para hacer el diagnóstico también, y la ventaja que tiene respecto a la amilasa es que va a permanecer mayor tiempo elevado. En general, la amilasa durante los 4 a 6 primeros días va a permanecer elevado, luego declina. En cambio, la lipasa va a permanecer más tiempo elevado. Sirve para hacer el diagnóstico con más días de evolución, digamos. El tratamiento de la pancreatitis aguda en general es tratamiento médico y de soporte, ¿no? Se tiene que calmar el dolor, se tiene que hidratar al paciente, si en caso fuera necesario dar nutrición parenteral y esperar que el cuadro remita. ¿Ok? La etiología de la pancreatitis principalmente es biliar, ¿no? En nuestro medio la mayor parte de veces es biliar, seguida de la alcohólica y más rara vez es de causa viral. La cirugía como tal en la pancreatitis se reserva ¿para qué? Para casos principalmente de infecciones. ¿Qué se hace? ¿No? Es un paciente que está hospitalizado, que no responde al tratamiento médico, empieza a hacer fiebre, entonces se sospecha que hay una infección. ¿Qué se debe hacer? Con guía tomográfica o ecográfica se debe hacer una punción del líquido peripancreático o pancreático y se debería mandar a cultivar, y de acuerdo a lo que se encuentre se inicia el antibiótico. Si no responde al tratamiento antibiótico, en ese caso se puede realizar la cirugía. ¿Ok? Puede haber también malformaciones o lesiones de la vía biliar que pueden predisponer a la pancreatitis. En ese caso también lo que se debe hacer es la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía del páncreas en realidad no es una cirugía que tenga una técnica depurada. Lo que se hace es necrosectomía, o sea, se saca la parte que está necrótica y se pone drenes. No se hace otra cosa, ¿no? Y se hace un lavado. En la pancreatitis crónica, la diferencia con la pancreatitis aguda es que el conducto pancreático en la pancreatitis crónica, por la inflamación a repetición que tiene, se va a empezar a dilatar, ¿no? Se empieza a dilatar, se empieza a hinchar y por ende esta dilatación sirve para el tratamiento, ¿no? En los casos de una pancreatitis crónica, el tratamiento quirúrgico consiste en una derivación, o sea, se une el conducto dilatado a un asa yeyunal, se hace una derivación pancreático yeyunal, ¿ok? Para que el jugo pancreático pase de frente hacia el intestino. ¿Ok? De lejos, la parte quirúrgica, dentro de lo raro que es, se da más en pancreatitis aguda, ¿no? Muy bien. La pregunta 23 dice, ¿en qué consiste el signo de Grey-Turner? Coloración azulada en flancos por hemorragia retroperitoneal, dolor intenso en hipocondrio izquierdo desencadenado por presión en epigastrio, coloración dice acá, coloración es azulada periumbilical por infiltración sanguínea, dolor intenso en escápula izquierda desencadenado por presión en epigastrio, o dolor en hipocondrio izquierdo durante la inspiración profunda. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste el signo de Grey-Turner? ¿Saben? La A, ¿no es cierto? Es la coloración azulada en flancos por hemorragia retroperitoneal, ¿no? Cuando hay una pancreatitis aguda hemorrágica, ¿no? La sangre diseca el retroperitoneo y va a llegar a los flancos, ¿no? Y a eso se le va a llamar el signo de Grey-Turner. También puede existir una infiltración alrededor del ombligo, ¿no? A ese signo se llama el signo de Cullen,
¿no es cierto? Esos son los dos signos que deben recordar, de Grey-Turner y el signo de Cullen, que es la coloración azulada alrededor del ombligo. Se da en pancreatitis hemorrágica. Bien, cuando les llega un paciente con pancreatitis aguda, lo primero que ustedes deben preguntarse es si este paciente con pancreatitis tiene o no tiene criterios de severidad. Si tiene criterios de severidad, el tratamiento y el manejo es distinto a que si no los tiene. Los criterios de severidad se pueden hacer mediante varios scores, ¿no? Pero los más usados hasta ahora son los criterios de Ranson. Los criterios de Ranson se deben hacer al ingreso y a las 48 horas. De acuerdo a los criterios que cumpla, si tiene 3 o más criterios, se considera que es una pancreatitis aguda con criterios de severidad. Y al ser un paciente con pancreatitis aguda con criterios de severidad, lo que se tiene que hacer es pasarlo a radiología para que le tomen una tomografía. Y con la tomografía se puede hacer no solamente la severidad, sino el pronóstico del paciente. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace con un paciente de pancreatitis es ver si tiene criterios de severidad o no. Para eso se puede usar los criterios de Ranson, ¿no? Que se hace al ingreso y a las 48 horas, ¿no? Están acá escritos, no les voy a repetir lo que ya está escrito, pero eso es lo que deben saber. ¿Qué cosa deben saber? Que es al ingreso y a las 48 horas. Además, ¿qué otra cosa es lo que ustedes pueden hacer? ¿Qué otro score pueden usar para dar la severidad a una pancreatitis? El score Apache, ¿no? El score Apache les sirve para ver la severidad de una pancreatitis usando el examen físico y usando algunos test que principalmente los pueden sacar del AGA, ¿no? De acuerdo a los puntajes que ustedes obtengan y de acuerdo a la presentación del paciente, ustedes pueden darle una puntuación del Apache, ¿ok? Que puede ir de 0 hasta mayor a 34, y de acuerdo al puntaje que obtengan se va a dar el porcentaje de mortalidad del paciente. ¿Qué ventajas tiene el Apache respecto a otros criterios de severidad? El Apache es el más exacto predictor de severidad, no solo en pancreatitis, sino en otras enfermedades también, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio, en sepsis, en shock, etcétera, ¿no? Es el principal predictor de severidad. Se puede evaluar en las primeras 24 horas, a diferencia de los criterios de Ranson, que se debe hacer al ingreso y después a las 48 horas. Con el score Apache ustedes lo pueden hacer desde el ingreso, en las primeras 24 horas. Es más, se puede hacer un monitoreo, se puede hacer al ingreso, se puede ver si es que ha variado a las 6 horas, a las 18 horas, a las 72 horas, etcétera, ¿no? Este es un score que les permite cotejar continuamente el puntaje que están obteniendo. Se dice que en pancreatitis un score Apache que tenga más de 8 ya indica que la pancreatitis es severa. ¿Ok? De esto, ¿qué cosa les pueden preguntar? Las ventajas y el puntaje de severidad. ¿Cuándo es severa una pancreatitis? Con el score Apache. No les van a preguntar o no les van a pedir que saquen el score Apache ni las características o los puntajes que toma cada valor, ¿no? Lo que sí les podrían preguntar son las ventajas y el puntaje de severidad. Bien, si ustedes tienen a un paciente que tiene criterios de severidad para pancreatitis, ¿qué cosa es lo que deben hacer? Lo que deben hacer es pedirle una tomografía con y sin contraste. ¿Para qué? Para definir cómo está el páncreas, cuál es el grado de necrosis y en base a esos datos dar el pronóstico. Ustedes ya tienen la severidad con el Ranson y el Apache. Entonces, lo que les queda es dar el pronóstico, cómo va a quedar ese paciente. Para dar el pronóstico les tienen que tomar la tomografía.
Ok. La clasificación tomográfica se basa en los criterios de Baltasar. Los criterios de Baltasar pueden ir del criterio A hasta el criterio E, ¿no? El A, Baltasar A, es un páncreas normal. Es un paciente que tiene todo el cortejo de pancreatitis, tiene su amilasa elevada, podría tener incluso criterios de severidad, le toman una tomografía, pero el páncreas sale normal. ¿Ok? El Baltasar B es cuando existe un agravamiento de la glándula pancreática, de la cabeza, del cuerpo, de la cola o de todo el páncreas. Los límites de la glándula son irregulares, esto es porque el páncreas se hincha, se dematiza. ¿Ok? Va a haber una dilatación del conducto de Wirsung, obviamente, ¿por qué? Porque existe una obstrucción distal y puede haber pequeñas colecciones intrapancreáticas dentro del páncreas, pero no hacia afuera, ¿ok? Pero principalmente acá vamos a ver en el Baltasar B el edema del páncreas. En el Baltasar C va a haber, además del edema del páncreas, del conducto Wirsung dilatado, colecciones pequeñas, puede implicar el compromiso de la grasa que está alrededor del páncreas, ¿ok? Va a haber un aspecto más heterogéneo de la glándula. En el Baltasar D, además de todo lo anterior, va a haber una colección líquida, una colección que podría ser un absceso, ¿ok? Y en el Baltasar E va a haber 2 o más colecciones, e incluso extrapancreáticas. Puede haber también gas o aire dentro del páncreas o alrededor del páncreas. Entonces, de acuerdo al grado de Baltasar que ustedes tengan, A, B, C, D o E, les van a dar un puntaje, ¿no? 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 o 4 puntos. Cuando ya tienen la tomografía con la imagen del páncreas, le tienen que hacer en ese mismo momento, obviamente, la tomografía con contraste. Cuando hacen la tomografía con contraste, lo que van a encontrar es el porcentaje de necrosis. ¿Ok? La parte necrótica del páncreas no va a captar contraste. Entonces, ustedes pueden encontrar el porcentaje de necrosis pancreática, que puede ir sin necrosis hasta una necrosis de mayor, que tiene mayor del 50%, ¿cierto? Sin necrosis 0 puntos, menos de 30% 2 puntos, de 30 a 50% 4 puntos y mayor de 50% 6 puntos. Sumados, los índices, el índice o el grado de severidad de Baltasar con el porcentaje de necrosis les va a dar un puntaje. Este puntaje va a estar correlacionado con el porcentaje de complicaciones y el porcentaje de mortalidad. ¿Ok? 8% de complicaciones cuando tiene menos de 3 puntos, con un porcentaje de mortalidad del 3%, y cuando tiene mayor puntaje va a tener el 92% de posibilidades de complicarse y un porcentaje alto de mortalidad, que es del 17%. Muy bien, de la clasificación tomográfica de Baltasar no les van a preguntar que hallen ustedes los puntajes, ¿ok? Pero sí les pueden preguntar los grados. ¿Qué es un Baltasar A, un B, un C, un D, un E? Eso sí les podrían preguntar, eso tienen que recordar, ¿ok? Eso lo van a recordar. ¿Qué más? Además de los grados estos de severidad A, B, C, D o E, les pueden preguntar para qué sirve. Y ustedes tienen que recordar que la clasificación tomográfica de Baltasar les sirve para dar el pronóstico y la severidad. Ojo, el pronóstico y la severidad se da con la tomografía, ¿ok? Con la tomografía, el porcentaje, complicaciones, la posibilidad de muerte, etcétera. O sea, el pronóstico, eso lo da la tomografía, ¿ok? Bien, esta es una imagen que muestra un Baltasar A. Un Baltasar A es una tomografía que no muestra cambios en el páncreas, ¿no? Este es el páncreas, es un órgano retroperitoneal que está adyacente al hígado, la cola se relaciona con el vaso y con el riñón derecho, no tiene mayores cambios. ¿Okay? Es un corte inferior, ¿no? A la altura de la mesentérica superior ya. ¿No? Así se ve un páncreas normal. Este es un Baltasar B.
¿no? Ya existe edema pancreático, puede haber colecciones chiquitas intrapancreáticas sin mayor problema, ¿no? Este es un Baltasar C, ya hay colecciones más grandes dentro del páncreas, puede haber una colección grande, puede haber dilatación también del conducto de Wirsung. Este es un Baltasar D con una colección más grande dentro del páncreas. Y este es un Baltasar E con gas intrapancreático, con gas en la vesícula biliar, con colecciones extrapancreáticas, con gas fuera de del páncreas, con un pronóstico sombrío, ¿no es cierto? Un pronóstico sombrío, probablemente si este paciente se salva va a tener muchas complicaciones, ¿no? Pseudoquistes pancreáticos, pancreatitis crónica, etc. Muy bien. A ver, vamos a responder las siguientes preguntas. La 24, ¿no? ¿Qué dice? En cuanto al tratamiento de la pancreatitis aguda, es cierto que A. No es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta. Conviene evitar el uso de sonda nasogástrica. El tratamiento de elección es el quirúrgico siempre que sea posible. La CEPRE, o ERCP si quieren, está indicado como tratamiento en las pancreatitis de origen etílico. No está demostrado que el tratamiento antibiótico profiláctico aporte ventajas. ¿Cuál es la respuesta ahí? Es cierto, dice, ¿no es cierto? La E, ¿no? A ver, veamos. La A dice, no es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es dieta absoluta? NPO, ¿no es cierto? NPO. No es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta, no, ¿no es cierto? En todos los casos de pancreatitis se debe hacer NPO, siempre, porque cualquier ingestión de alimentos va a aumentar la secreción pancreática y por ende va a empeorar el cuadro, ¿ok? Salvo que ya esté en remisión. Muy bien. Conviene evitar el uso de sonda nasogástrica. No está demostrado que el uso o el no uso de la sonda nasogástrica mejore o empeore el cuadro, ¿ok? Muchas veces el uso de sonda nasogástrica al bajar la distensión del abdomen produce un confort en el paciente. No está demostrado que vaya a complicar, digamos, o vaya a desmejorar el cuadro con el uso de la sonda nasogástrica. El tratamiento de elección es el quirúrgico siempre que sea posible, falso, ¿no es cierto? Hay indicaciones, vamos a ver más adelante, muy precisas de tratamiento quirúrgico en pancreatitis. La CEPRE está indicada como tratamiento de las pancreatitis de origen etílico, falso, ¿no es cierto? La CEPRE obviamente en el origen etílico no tiene nada que hacer, en el origen biliar sí está indicado, ¿no? Los pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis deben de ir primero a hacerse una ERCP y después de hacerse este procedimiento realizarse la colecistectomía, ¿no? No se ha demostrado que el tratamiento antibiótico profiláctico aporte ventajas, ¿no? Eso es cierto. No está demostrado eso. No se debería dar profilaxis antibiótica en pancreatitis, ¿no? Lo que se debería hacer es tratamiento de la infección, cuando está demostrado o cuando tiene signos inequívocos de que hay una infección de la necrosis o de las colecciones. Muy bien. La siguiente pregunta, la 25, esa fue pregunta de residentado. Son indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda, excepto, dice, infección pancreática secundaria, pancreatitis hemorrágica, corrección de enfermedad de vías biliares, deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo, o todas son indicaciones, ¿no? Las alternativas dice solo 1, 1, 3 y 4, 1 y 3, 2 o solo 5. Indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda. A ver, vayamos. Infección pancreática secundaria, ¿será o no? Sí, ok, es una de las indicaciones quirúrgicas. Cuando hay una infección pancreática secundaria, ahí, en ese caso, se puede realizar el drenaje. Se puede realizar el drenaje, ¿no? Pancreatitis hemorrágica.
De por sí, la pancreatitis hemorrágica no es indicación para un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? No es indicación de tratamiento quirúrgico. Corrección de enfermedad de vías biliares, también. ¿Ok? Por ejemplo, si hubiera una coleocolitiasis o un cálculo muy impactado que no provoca, que no pasa hacia el intestino, hay que sacar y no es posible sacarlo por ERCP, o hay una estenosis que está produciendo la pancreatitis, o hay alguna malformación que puede estar predisponiendo a la presencia de pancreatitis, en esos casos sí se debe hacer la cirugía. Deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo. En esto había una discusión hasta hace algunos años, pero ahora es una indicación quirúrgica explícita. Si el paciente está en UCI, con soporte ventilatorio, soporte inotrópico, antibióticos, y no mejora a pesar del manejo intensivo, este paciente debe ser operado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debe haber una infección secundaria en el páncreas o en la necrosis que está impidiendo que la evolución sea la adecuada. Entonces, indicaciones quirúrgicas son la infección pancreática secundaria, la corrección de enfermedad de vías biliares y el deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo, ¿no es cierto? O sea, la 1, la 3 y la 4, ¿no? Esas son las principales. Excepto, dice, ¿no? Acá hay un error, han marcado lo que debería ser. Excepto sería solamente la 2, ¿no? Solo 2, la D, la respuesta. ¿Ok? La D. ¿No? Porque el resto son indicaciones. Infección pancreática secundaria, corrección de enfermedades de vía biliar y deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo, sí son indicaciones de cirugía. ¿Ok? Lo que no es indicación quirúrgica es la pancreatitis hemorrágica. Muy bien. La 26 dice: ¿qué técnica de imagen sería de elección en un paciente con episodios repetidos de pancreatitis crónica que acude de nuevo al hospital con dolor típico? Radiografía simple de abdomen, radiografía varitada, tomografía computarizada, angiografía selectiva o resonancia magnética nuclear. ¿No? Técnica de imagen en un paciente con episodios repetidos, dice, de pancreatitis crónica. O sea, varias veces está viniendo el paciente con pancreatitis crónica. ¿Qué le harían? A ver, ¿la radiografía servirá? No, pues no sirve mucho la radiografía acá. La radiografía varitada tampoco, ¿no? No sirve de nada ver el intestino, el duodeno. Ok. La angiografía selectiva tampoco, no tiene que ver con vascularización el tema de pancreatitis crónica. Les queda dos: tomografía computada o resonancia magnética nuclear. ¿Cuál harían? Siempre, eso es una condición, siempre el mejor estudio para pancreatitis es la tomografía. Igual que el hígado, en hígado y en vesícula, el mejor estudio es la ecografía, en páncreas el mejor estudio es la tomografía, ¿ok? De lejos. Entonces, los estudios que se hacen para ver pancreatitis, sea crónica, sea complicaciones, abscesos, pseudoquistes, siempre es con tomografía, ¿ok? Con tomografía. Tomografía computada es el examen de elección, ¿no? Ante cualquier patología pancreática. Muy bien, la 27, ¿qué dice? Un paciente de 42 años ingresa o ingresó hace 6 días, ¿no? Con un cuadro de pancreatitis aguda de origen biliar. La mala evolución obliga a determinar si presenta necrosis pancreática. ¿Qué prueba diagnóstica solicitaría usted? Ecografía abdominal con contraste endovenoso, taja abdominal sin contraste, radiografía simple de abdomen, colangiografía pancreática endoscópica, taja abdominal con contraste endovenoso. ¿Cuál pediríamos? Es un hombre de edad media, ¿no es cierto? 6 días con dolor, con un cuadro de pancreatitis. ¿Qué cosa están buscando? Quieren ver si presenta necrosis, ¿no es cierto?
obliga a determinar si presenta necrosis, dice la pregunta, necrosis pancreática. A ver, ecografía abdominal con contraste endovenoso, ¿servirá o no? No, no es cierto. Para empezar, la ecografía nunca se hace con contraste, pues no tiene nada que ver la ecografía con el uso del contraste endovenoso. Ok. Radiografía simple de abdomen no sirve para ver páncreas, ¿verdad? La IRCP, la colangiografía o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica sirve para hacer el diagnóstico si es que hay un cálculo enclavado y para por ahí hacer el tratamiento, ¿no? Hacerle una esfinterotomía y una exéresis del cálculo enclavado. Ayudaría, pero lo que están buscando ustedes, lo que quieren ver es si es que hay necrosis. Entonces, les queda dos, una taja abdominal sin contraste o una taja abdominal con contraste endovenoso. ¿Qué cosa es lo que pedirían? La tomografía abdominal con contraste, ¿no es cierto? Con contraste endovenoso. ¿Por qué? El contraste va a ser captado por el páncreas no necrótico y el contraste no va a ser captado por las zonas necróticas. Entonces, para ver si hay necrosis, se tiene que hacer una tomografía con contraste. Por eso es que la tomografía abdominal en general se debe pedir siempre con y sin contraste para ver el grado de necrosis. Muy bien. Entonces, acá es la taja abdominal con contraste endovenoso.